Dios les bendiga, Dios les guarde. La paz del Eterno sea sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia. Esta que le habla su hermana y amiga Pastora Nani, nuevamente después de bastante tiempo que no nos veíamos, ¿verdad? Hace un rato había dicho que iba a transmitir, pero de momento me empecé a sentir mal y pues la presión se me quiso subir, pero gracias al Todopoderoso pudimos controlarla. Así que aunque estaba escribiendo la reflexión para que fuera escrita, para entonces no tener que transmitir, pero me interesa que nos veamos. ¿Por qué me interesa que nos veamos? Porque en medio de todo el proceso no estamos enganchando los guantes. Todo lo contrario. Estamos continuando hacia adelante y vamos a seguir continuando con la iglesia y con el ministerio de Ezequiel 22:30. Vamos a seguir predicando en tiempo y en fuera de tiempo, aunque yo no pueda transmitir todo el tiempo porque tenga mis situaciones de salud. Siempre va a estar Stephanie, siempre voy a estar escribiendo, siempre voy a estar presentándome delante de ustedes, aunque no sea por videocámara, ¿verdad? Prendo la cámara hoy porque además de que ya me hacía falta hablar con ustedes, aunque prediqué la semana pasada por medio de Zoom, no nos habíamos visto, ¿verdad? Y muchas personas me escriben y muchas personas me han dicho, pastora, la extrañamos, necesitamos que verla, necesitamos escucharla. Así que yo estoy tratando de hacer un esfuerzo para, más allá de las circunstancias adversas que se puedan presentar, mantenernos predicando el evangelio en todo tiempo, buscando al Señor en todo tiempo, buscando proseguir el ministerio hasta el último suspiro. ¿Sabe? Una de las cosas que ocurrió en medio de todo este proceso, mientras me estaban operando la paratiroides, que me la extirparon las 4, y el calcio se fue al piso y me fui a sala de intensivo, ¿verdad? Y yo lo había compartido con ustedes. Estuve en el hospital un mes completo y luego del mes que me dan de alta, empiezo a tener unas situaciones donde me tengo que volver a estabilizar porque todo se desestabilizó. Así que junto con las diálisis y con todo este proceso tengo que empezarme a volver a estabilizar en cuanto a lo demás. Porque la presión y demás se altera. Pero sin embargo estamos aquí. Y una de las cosas que ocurrió grandiosas en medio de todo ese proceso fue que aún yo estando en la iglesia, en el hospital, comenzamos la iglesia Ezequiel 22:30 a capacitarnos para obtener la licencia oficial de capellanía. ¿Por qué capellanía? Una de las cosas que el Señor hizo en medio de aquel momento cuando estuve en intensivo fue que llevó diferentes capellanes a donde mí y llegaron a diferentes horas y llegaron allí a la sala al cuarto de intensivo. Y allí yo pude ver la manifestación del poder de Dios, como Dios hablaba a mi vida, como Dios seguía trabajando conmigo, seguía hablándome sobre la iglesia, seguía hablándome sobre el ministerio y demás. Y yo le decía al Señor, ¿qué tú me quieres decir? Y el Señor llevó una pareja hermosa cuando mi hemoglobina se fue al piso, que me tuvieron que transfundir, que son capellanes, y el Señor me decía, voy a darte instrucciones. Y ciertamente este tiempo de quietud, este tiempo de, no tanto quietud, porque créame que aunque uno esté en el cuarto, aunque uno esté amarrado a los tubos, aunque uno esté amarrado a las gomas, como todavía estoy por lo del brazo, uno sigue trabajando, ¿verdad? Todavía estamos trabajando con Proyecto Dignidad.
Todavía estoy trabajando con el ministerio, aunque he cogido obviamente una pausa porque necesitaba relevo y por eso Stephanie se ha estado encargando. Pero volvimos, aquí estamos y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para poder estar con ustedes periódicamente en los cultos que siempre tenemos, las intervenciones que siempre tenemos. Los martes tenemos culto de oración, los miércoles tenemos la escuela de liderato por vía de Zoom, tenemos orando con el pueblo que va a ser alternadamente con Stephanie y conmigo. Los miércoles a las 8 de la noche. También tenemos los jueves el discipulado profético a las 9 de la noche por Zoom los jueves. Los viernes descansamos y los sábados en la madrugada tenemos la vigilia de intercesión. Si yo no estoy predicando a las 12:30, va a estar Stephanie. Y si Stephanie no está, créanme que ella por lo menos se va a estar reuniendo con el Ministerio de Intercesión en el devocional de intercesión, porque no vamos a estar parando la intercesión en ningún momento. Esa intercesión se ha mantenido y se cumple ese ministerio. Así que si usted quiere ser parte, simplemente comunicarse con nosotros al 939-881-6959 para darle las instrucciones. Asimismo, sabe que cuando hay intercesión, cuando hay la vigilia, si no se transmite como no se transmitió ayer, sí se va a estar subiendo la parte devocional porque es la intercesión de el tiempo de devociones de intercesión, ¿verdad? Que es lo más que necesitamos, estar intercediendo 24/7, ¿verdad? Bien, mire, hoy tenemos un tema interesante y es que hoy el título de la reflexión se llama Sin limpieza no hay manifestación del Espíritu Santo. Y oramos al Padre en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Padre, venimos delante de tu presencia y te damos gracias, adoramos tu nombre, te bendecimos. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y ayudes a entender la palabra que estás poniendo en nuestro corazón. Señor, yo testifico que primeramente me hablaste a mí, primeramente trataste conmigo, primeramente la hiciste rema en mi corazón. Yo te pido, Dios mío, que como espada de doble filo penetres, Señor, hasta partir los tuétanos, Señor. Eso quiere decir hasta entrar hasta la conciencia del ser humano y cambiarnos, Señor. Transfórmanos, Espíritu Santo. Haz conforme a tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si vemos en el mensaje del ministerio de Cristo, antes que comenzara, primero que nada, antes de comenzar a caminar, antes de comenzar a manifestar el poder de Dios, antes de hacer milagros, antes de hacer nada, Él fue y se sometió a lo que es el bautismo en aguas. Cuando esto ocurre es cuando el Espíritu Santo desciende y establece que es su Hijo amado, ¿verdad que sí? Y dice más, y dice, en quien yo tengo complacencia. Lo dice luego de que el mismo Hijo, que es Hijo todo 100% Dios, 100% hombre, es Hijo, pero es el Señor. Y dice, en quien yo tengo complacencia. El Espíritu Santo se manifiesta sobre las aguas donde está siendo bautizado Jesús, Yahshua, y describe la palabra que se manifiesta como paloma. Y sale una voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Y no es antes, sino luego de ese momento que comienzan los milagros y los prodigios a manifestarse en el peregrinar de Cristo. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, ¿cierto? Pues bien, asimismo, si estamos en delitos y pecados, ¿cómo se va a manifestar el poder de Dios antes de limpiarnos?
No podemos invertir los escenarios, no podemos invertir el orden del Señor porque el Dios es un Dios ordenado. Es como, por ejemplo, cuando la gente empieza a proclamar abundancia, empieza a proclamar multiplicación, cuando no le estamos enseñando al pueblo que la palabra dice que hay un orden. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Así que, mientras estemos en delitos y pecados, no es posible manifestarse el poder de Dios en toda su plenitud en nuestra vida. Y mucho menos en los ministerios y en nuestra nación. Uzías y Arías fueron dos personajes que tuvieron marcas visibles de la lepra a consecuencia de pecado. Esto lo podemos ver en 2 Crónicas 26, 19 al 25, y vaya anotando porque no los voy a leer para ir rapidito porque quiero orar. Así que dice que estos dos ejemplos los podemos ver en 2 Crónicas 26, 19 al 25 y 2 de Reyes 15 al 5 al 7. En Marcos 10, 40 al 45 vemos como un leproso va en busca de sanidad y le pregunta si quiere limpiarle Jesús. Y Jesús le responde: quiero, se limpió. Y luego entonces lo envía a pregonar lo que Dios había hecho con él. Y es porque queremos poder. ¿Para qué queremos poder de Dios? ¿Para qué tú y yo queremos poder del Espíritu Santo? Si no es para pregonar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que analizar y cuestionarnos para qué estamos pidiendo tanto poder de Dios si muchas veces de nosotros pecamos de omisión, si muchos de nosotros pecamos de vagancia, de ociosidad. El poder de Dios no es otra cosa que llevarnos a la acción, ¿verdad? Así que hoy estuve viendo un pedazo de un culto de la Iglesia de Dios MI, y en él el pastor hablaba de 1 de Reyes 18, 20 al 40. En el mensaje, el predicador hablaba de que para que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto, el altar. El profeta Elías mandó primero arreglar el altar porque estaba en ruinas. Trajo una reflexión sobre arreglar el altar. Ahora bien, mientras yo escuchaba a este predicador que estaba bien envuelto en lo que era arreglar el altar, el Espíritu Santo trataba conmigo y seguía dándome palabra. Y para mí, esto de arreglar el altar es solamente el principio. Tanto en nuestra vida personal como nacional, debemos de seguir confrontados con nuestra realidad. Nuestro altar está en ruinas. Tenemos que ser honestos. No podemos seguir tapando el cielo con la mano. No podemos esconder las cosas. Tenemos que hacer una retrospección como pueblo de Dios, como siervos, como individuos y como nación, como iglesia, como congregaciones, como concilios. Tenemos que entender que nuestro altar está en ruinas. Hasta que no internalicemos nuestro altar está en ruinas, ¿qué vamos a hacer? Hasta que no entendamos precisamente que algo hizo que se arruinara el altar, no vamos a llegar hasta esa comprensión que nos lleva al arrepentimiento. Primero debemos ser confrontados con nuestra realidad. Nuestro altar está en ruina. Desde los templos
comenzando con el altar personal. Tú y yo tenemos que entender y ser sinceros. Hemos dejado de orar, hemos dejado la fe, hemos dejado de creer, hemos dejado las primeras obras, hemos dejado lo que nos apasionaba, hemos dejado de adorar. Nuestra relación con Dios como individuo y como nación está quebrantada. Se nos olvidaron cuáles eran las buenas costumbres que mantenían el altar ardiendo en fuego. Se nos olvidó o se nos hace muy costoso porque hay que emplear tiempo y esfuerzo en perder un poco el sueño en la vigilia. O se nos olvidó y se nos pasó de largo que podemos aguantar nuestra sed de estar comiendo y presentar ayuno. Porque estamos tan ajorados que no podemos separar un tiempo para dedicarlo al Señor. Porque nuestra agenda es primero que buscar al Señor. Porque las tareas son primero que buscar la intimidad con el Señor. Se nos olvidaron las buenas costumbres que mantenían ese altar ardiendo. Una de las cosas que yo estaba pensando en todo este tiempo, cuando yo estuve en el hospital, yo decía, Señor, yo me deleito en el tiempo que estoy contigo. Por eso no estaba tan desesperada hasta lo último, que después ya me desesperé, después de casi un mes. Y yo le decía, yo no me afano, porque yo me deleito, porque has hecho que se detenga toda la agenda, que se detenga toda la programación. He tenido que descansar sobre Stephanie para que ella se haga cargo, para que entonces tú y yo estemos a solas. Y yo realmente añoro aquellos tiempos de cuando yo era soltera, no era mamá, no tenía el ahorro, no tenía que mantener a nadie, no tenía que pagar cuentas de más, no tenía nada de esas cosas que tenemos los adultos. Y yo me dedicaba todas las semanas sin fallar a la vigilia constante. Y hacía ayunos periódicos. Y yo extrañaba eso. Y en un momento dado me sobrecargué tanto de tantas cosas, entre el partido, entre la agenda de la iglesia, entre las preocupaciones personales, mi salud que ya estaba siendo sacudida, hasta que por medio de mi salud el Señor dijo, vamos a darte un detente, un stop, vamos a darte una pausa. Y yo tuve que depender y descansar en Stephanie, aunque empezamos las clases de capellanía. Estando yo en el hospital las empecé. Estar en el hospital a mí no me mantuvo, no me dio excusa ni me dio una justificación para no trabajar ni para buscar a Dios. Todo lo contrario. Cuando estaba en la campaña, en medio de todo el proceso de hospitalizaciones, yo estaba trabajando. Mientras estaba en el hospital, todas las veces yo estaba trabajando con el ministerio también. Dábamos los estudios, dábamos la oración. Inclusive en una ocasión estaba en medio de la diálisis y yo estaba escuchando el estudio bíblico, y en otra ocasión estábamos en medio de todo el revolú del hospital y yo estaba dando culto de oración. No se detuvo. Sí tuvo que poner una pausa para delegarlo en Stephanie para que yo pudiera descansar, porque era necesario para el proceso de Stephanie como líder, ¿verdad? Pero asimismo tenemos que volver a esas buenas costumbres que nos mantenían buscando al Señor, cuando nuestra prioridad era el tiempo de oración con el Señor. Nuestra intimidad con Dios la celábamos. No permitíamos que nadie la interrumpiera.
Y todo el que se acercaba sabía que usted estaba buscando a Dios, estaba en oración y no interrumpía. Eso me pasaba a mí cuando yo era soltera, antes de tener a mi niña. Cuando yo me encerraba a orar, todo el mundo sabía que Viajaní estaba orando en el cuarto. No había quien interrumpiera, a menos que fuera una causa mayor. ¿Verdad? Así mismo tenemos que ser celosos con el tiempo de oración con Dios, con el tiempo de búsqueda con el Señor. Volver a las buenas costumbres que mantienen el altar ardiendo. Nos acostumbramos y sustituimos la búsqueda de Dios por entretenimiento. ¿Cuántas veces? Y yo le voy a ser sincera, este mensaje primero me habla a mí. ¿Cuántas veces yo no he pasado horas en las redes sociales? Horas escribiendo cosas de política. Horas simplemente porque me siento quizás un poco débil. En vez de orar, en vez de ponerme a leer la palabra, estoy jugando Parchís, que es lo que yo juego en el teléfono. ¿Cuántas distracciones nos están desenfocando de buscar a Dios? Tenemos que volver a las buenas costumbres que mantenían el altar ardiendo. Nos acomodamos tanto y tanto que ya no nos damos cuenta que corremos primero a la primera distracción para entretenernos en vez de darle prioridad al Señor cuando te está diciendo vamos a orar. ¿Cuántas veces, mira, a mí me ha pasado? Vamos a ser honestos, vamos a ser transparentes. ¿Cuántas veces usted no está perdiendo el tiempo en otra cosa y el Espíritu Santo está ahí en la oreja diciéndole vamos a hablar, vamos a orar, quiero hablar contigo? Y nosotros, como si no fuera con nosotros, ¿verdad? Nos distraemos y después se nos pasa y hasta nos podemos hasta dormir y se nos olvidó orar. No se nos olvidó realmente. Es que no tuvimos el empeño, el anhelo de orar como orábamos antes. No queremos buscar a Dios como el principio. Estamos acostumbrados a la comodidad, que todos nos den, a que hayan predicaciones en las redes y no queremos esforzarnos para ir a la iglesia. Queremos estar escuchando una palabra que me emocione, que me llene, que me nutra. Pero no queremos esforzarnos para hacer un equipo, para bendecirnos unos a otros. Queremos que me nutran, quiero que me hablen de parte del Señor, pero no quiero hacer el esfuerzo de ser iglesia. Queremos que me den y que me den y que me den y que me den, pero no queremos ser iglesia. ¿Sabe? La iglesia no se puede sostener sola. La iglesia es un cuerpo. Y ese cuerpo se divide en diferentes funciones. Y dentro de esas funciones nos tenemos que sostener unos a otros. Pero eso es una nota al cárcel. Sustituimos la búsqueda de Dios por el entretenimiento. Hemos sacado a Dios de la vida personal, familiar y en cada entorno de nuestra nación. Ahora bien, Elías hacía un señalamiento y llamó a los mismos del pueblo para arreglar el altar. Somos nosotros, tú y yo, los que estamos siendo llamados a arreglar el altar. No es el gobernador, la gobernadora, no es el legislador, no es la legisladora. ¿Quiénes son llamados a arreglar el curso de la historia? La iglesia, el pueblo de Dios. ¿Quiénes son los llamados a arreglar el altar para que el fuego de Dios descienda? La iglesia, tú y yo. Tú y yo somos iglesia. Él llamó en ese proceso a buscar las 12 piedras que representaban las 12 tribus. Esto significa que para arreglar nuestro altar, para que el fuego de Dios descienda, que es el primer paso, arreglando nuestro altar, necesitamos necesariamente volver al orden, a la palabra.
la promesa, lo que Dios había dicho, las instrucciones que Dios nos dejó. Si Dios dio 12 tribus, las 12 tribus fueron representadas y ese fue la instrucción para dar orden a ese altar. Nosotros tenemos que entender que nosotros no podemos distorsionar el orden de Dios. Dios es un Dios ordenado. Ahora bien, simbolizaban las 12 tribus. ¿Por qué? Porque para arreglar el altar debemos reunir a los dispersos. Oiga, y el que lea entienda. La iglesia, para arreglar el altar nacional, tiene que buscar a los dispersos, a los apartados, a los que están en rencillas. Hay que pregonar una palabra y emplear el ministerio de la reconciliación, que fue lo que Cristo nos dejó. ¿Cómo vamos a hacer iglesia y cómo vamos a hacer cuerpo si estamos desmembrándonos unos a otros? Las 12 tribus, las 12 piedras representan cuando el Señor reúne y pone en orden, establece su reino a través del orden del cuerpo. Y ese cuerpo no puede estar disperso. El altar estaba en ruinas, cada piedra estaba por su lado. Y el profeta reúne esas 12 piedras en representación de las 12 tribus. Es necesario que la iglesia reúna al cuerpo. No importa cuál sea tu apellido de concilio, eres cuerpo. Y ese es tu primer nombre. El cuerpo de Cristo, primero que nada. Más allá de una religión y de un concilio, eres cuerpo de Cristo. Y tenemos que andar juntos, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. La palabra dice que cuando el Espíritu Santo cayó en Pentecostés, tenían todas las cosas en común. Están orando unánimes, juntos en oración. Entonces, aunque tengamos diversidad de pensamiento y aunque podamos ser diferentes en opiniones, somos un solo cuerpo. Y si somos un solo cuerpo, no podemos estar dispersos. Tenemos que estar unidos. Así que, ahora bien, ¿por qué para arreglar el altar debemos de reunir a los dispersos y debemos de volver a los principios? No. ¿Por qué? Porque debemos de arreglar el altar. Para arreglar el altar, debemos de reunir a los dispersos y debemos volver a los principios. ¿Cuáles principios? Los principios básicos. ¿Cómo buscamos al Señor en un principio? Vamos a preguntar, como dice la palabra, ve por los caminos y pregunta dónde está la senda antigua. La senda antigua no es un dogma humano. No son estereotipos. No es ser sepulcros blanqueados. Ir a preguntar la senda antigua es preguntar el tipo de vida, el tipo de práctica, aquello que describía a la iglesia en un principio. Esa iglesia que hacía derramar el poder de Dios. Esa iglesia que sabía y podía tener la manifestación del Espíritu Santo todo el tiempo. ¿Por qué y cómo? Porque buscaban a Dios con sinceridad, tenían todas las cosas en común y mantenían una disciplina en el orden de Dios. No tergiversaban el orden. Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que los demás sea añadido. Así que desde esa premisa tenemos que entender que nos toca buscar a Dios con intensidad. David decía, alma mía, alaba a Yahweh y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque nosotros nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios aún en el momento de la escasez, aún en el momento de la necesidad, que se supone que cuando más lo vamos a buscar.
Pero se nos olvida cómo Él fue fiel antes y nos desesperamos, nos desenfocamos, nos enfocamos en nuestra situación adversa y no vemos más allá y la fe empieza a opacarse. Pero de eso vamos a hablar en un segundo. Así pasa también con nuestra fe. Ve a lo que íbamos. Abandonamos el altar y nuestra fe mengua. Cuando usted está disperso, dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si usted no está en coinonía con otros hermanos, no va a tener quien le hable de la fe, quien le anime en la fe. No va a tener esos amigos especiales que van a hacer lo que sea por tomar su cama y meterla por el techo para que el Señor vea que está en necesidad. Es en coinonía, es en armonía, es en familia, es en hermandad que podemos encontrar eso que estamos buscando de volver a las primeras obras. Que el amor sea sin fingimiento. Y que esa fe sea nutrida por aquellos que nos rodean. Dice la palabra que la palabra hablada por la boca de Dios que tiene, discúlpame, dice, así pasa también con nuestra fe. Abandonamos el altar y nuestra fe mengua. Es ahí donde nos olvidamos del principio, de las promesas que te hizo Dios. De lo que Dios habló sobre ti, de lo que Dios habló sobre Puerto Rico, de lo que Dios habló sobre tu congregación, de lo que Dios habló sobre tu familia. Nos olvidamos porque tenemos memoria corta. Porque nuestra fe va menguando, nos alejamos de Dios, nos desconectamos. Y tenemos que arreglar las ruinas de ese altar volviendo a reunirnos en coinonía, a reunirnos en armonía, en asamblea. Es importante. Y es ahí donde cuando abandonamos el altar y nuestra fe mengua. Nos olvidamos de los principios, la palabra hablada por la boca de Dios, que tiene cumplimiento y que es un pacto entre Dios y nosotros. Todas las promesas de Dios, dice la palabra, que son en el sí y en el amén. Entonces, ¿por qué dudas? Dios ha hecho una promesa entre Dios y el hombre. Y fiel es el que prometió y asimismo cumplirá. Y muchas veces cuando nos apartamos del altar, cuando lo dejamos en ruina, cuando nos olvidamos de ese fuego en el altar, de nutrir esa relación entre Dios y nosotros, descuidamos esa promesa que Dios nos hizo y nos dejamos de caminar sobre ellas. Y empieza el enemigo a susurrarte en el oído y dejas de creer. Entonces, sabiendo que la promesa de Dios es un pacto entre Dios y nosotros, debemos de reconocer el problema, volvernos al principio, pero eso no es todo. La restauración, reconstrucción de ruinas es un proceso. Luego de reconocer discúlpenme. Luego de reconocer que nuestro altar está en ruinas, es ahí donde el arrepentimiento produce que volvamos al principio, a lo básico. Hasta que tú y yo nos reconozcamos que nuestro altar personal, familiar, de ciudad, de gobierno, de familia, de congregación, de nación, están en ruinas. No vamos a entender que necesitamos arrepentirnos. Y ese arrepentimiento, cuando vemos y entendemos que quedamos arruinados,
que estamos desprovistos, que no tenemos nada, que solamente Dios es el que puede obrar, es el que nos hace volver al principio, a lo básico, porque añoramos las primeras obras, porque añoramos aquellos momentos donde nos deleitamos en su presencia, donde añoramos el poder de Dios, donde queremos ver a Dios obrar en nuestra vida. Para eso tenemos que volver a la ecuación divina, no la mía, a la ecuación de Dios, al principio, a lo básico, a lo bíblico. Es en lo sencillo, en lo básico que Dios nos quiere. Debemos de volver a donde nosotros lo dejamos, no Él, usted y yo lo dejamos. Comenzar las primeras obras. Bien, estamos dispuestos a volver de nuestros malos caminos, ¿cierto? Entonces, recordemos la fe. Una fe que fue contaminada con la duda, con la desesperanza, con los momentos en que Dios nos llamó a hablar y lo ignoramos. Eso hizo que nos enfriáramos. O lo pospusimos para luego. Entonces, ok, ya entendimos. Ahora vamos entendiendo sobre esto. Nosotros nos alejamos. Dios nunca se alejó. Entonces, ¿cómo nos recuperamos? Buscando 4 tinajas de agua. Hay que limpiar todo lo que entró en nuestra vida que se contaminó. En ocasiones esa limpieza viene por medio de procesos dolorosos, consecuencias o voluntariamente en la inmensa misericordia de Dios. Bien, ¿qué ves en el relato de Elías y los profetas de Baal? Elías le manda virar el agua 3 veces. Dios es santo, santo, santo. Nada inmundo sube a su presencia. Y para derramar el poder de Dios, debemos de subir a su presencia en oración, como lo hizo Elías. Pero Elías se aseguró que antes de que estaba el altar limpio, no solo lo ordenó, ni tampoco solo restituyó las piedras a su lugar, no solamente volvió al orden. Él mandó a limpiar, vertir el agua 3 veces. Y fue entonces, y solo entonces, cuando todo estaba en orden, cuando todo estaba restituido y cuando todo estaba limpio de todo lo que habían derramado y todo lo que habían dispersado, luego de haber limpiado bien, entonces, y solo entonces, fue que fuego descendió y consumió el holocausto. Solo cuando estamos limpios, limpiemos nuestros altares personales, congregacionales y nacionales, veremos el poder de Dios manifestarse como estamos esperando, así como en Pentecostés. Recordemos la llenura del Espíritu Santo y la manifestación de su poder. Recordemos que la llenura del Espíritu Santo y la manifestación de su poder es evidencia de haber sido limpios por la sangre del Cordero. Fue luego de venir a Cristo y seguirle, y luego del testimonio de Cristo, que al ascender el Maestro a preparar moradas, fue enviado el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo manifiesta su poder con un propósito. No lo va a hacer porque sí. Hay un propósito establecido para que haya poder de Dios en la vida del ser humano. ¿Para qué queremos poder de Dios? Para vanagloria, para seguidores,
Así no funciona, mi amigo y mi amiga. El poder de Dios volverá más allá de las apariencias actuales y los momentos emocionales cuando estemos dispuestos a ser limpios para que el poder de Dios descienda en tu vida y en mi vida. Tenemos que ser limpios. Queremos volver a tener en nuestra vida poder de Dios. Permitamos que el Espíritu Santo nos limpie. Queremos poder y manifestación del Espíritu Santo en nuestra nación, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros amigos, compañeros de trabajo, entornos en que nos rodeamos, en nuestra nación y en nuestro gobierno. Necesitamos permitir que Dios nos limpie. Y la manera lleva un proceso y un orden. Hay que aceptar que estamos en ruinas. Hay que reconstruir el altar. Hay que recoger a los dispersados, a los que están heridos por nuestra culpa, como iglesia por el mal testimonio. Tenemos que volver al orden divino, al orden bíblico, a quitar la apostasía de en medio de los sermones y de los altares, limpiar los altares. Hay que limpiar nuestras agendas cargadas de vanagloria y pedirle al Señor que nos limpie. Si no nos permitimos el volver al orden, el aceptar que estamos en ruinas, que necesitamos la intervención de Dios, que necesitamos volver al principio, que necesitamos arrepentimiento, que necesitamos que Él nos reúna nuevamente como cuerpo, y no aceptamos nuestra dependencia de Él y que somos cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Si no entendemos que tenemos que después de haber vuelto al orden, llegar a una comprensión donde el Espíritu Santo nos redarguya, nos convenza, nos guía a toda verdad, toda justicia y nos lleve al arrepentimiento, a volver a nuestras primeras obras, a volver a los lugares, a los linderos antiguos, a preguntar, a detenernos, a pararnos, a poner un stop, detente. Y pregúntale al Señor dónde está la senda antigua. La senda antigua no es lo que te dicen por ahí. No es un estereotipo, no son sepulcros blanqueados. La senda antigua es esto. Volver a reconstruir nuestro altar. Volver a reconstruir nuestra relación con Dios como persona, como familia, como nación. Si queremos poder de Dios, necesitamos ser limpios, ser restaurados, ser reedificados, ser reunidos nuevamente como iglesia, ser cuerpo, aunque yo esté acá y tú estés en otro país, ser cuerpo, poder ser cuerpo. Y si el cuerpo se huele de un lado, se va a doler el resto, llorando con los que lloran y riendo con los que ríen. Asimismo, compadeciéndonos con el que paz necesita, el que tiene necesidad. Tenemos que reconstruir el altar. Pero para reconstruir el altar tenemos que entender lo que es el arrepentimiento, entender que estamos en ruina. Porque si no tenemos el entendimiento de que estamos en ruina, no vamos a reconstruir nada. Vamos a seguir con nuestra programación y vamos a seguir con nuestras propias opiniones sin consultar a Dios. Así que nos toca a nosotros reunir, reconstruir, volver al orden, pedirle al Señor que nos examine, que nos lleve al arrepentimiento y que podamos ser limpios. Y fíjese que no fue una ni dos veces, fue 3 veces limpio el altar antes de derramar el poder de Dios
y que el fuego consumiera el altar, derribando y dejando en vergüenza a los sacerdotes de Baal, dejando en vergüenza todo aquello que es apostasía, dejando en vergüenza al enemigo, dejando en vergüenza aquello que se levanta, dejando en vergüenza aquello que te oprime, dejando en vergüenza aquello que quiere ir contra la iglesia, aquello que quiere detener y enmudecer la iglesia. Pero esta iglesia tiene que volver al principio y permitir que el altar sea limpiado. Si no hay limpieza, no hay manifestación del poder de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz del Eterno sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta que te habló tu hermana y amiga, Pastora Nani, nuevamente en nuestras transmisiones en vivo. Van a ser en diferentes horas porque todo va a depender de la salud o de la disponibilidad que tenga Stephanie para sustituirme. Stephanie está por ahí saludando. Dios te bendiga. Así que cuando yo no esté, ella va a seguir el curso, pero esto no se detiene. Oren por mí, por favor. Necesito oración. Necesito que Dios abra las puertas para que en algún lugar donde Él entienda me hagan el trasplante o que Él me ponga un riñón nuevo. Yo creo todavía en milagros creativos, milagros, prodigios y señales, y yo creo en un Dios que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que yo creo en el poder de Dios. Y asimismo, como te estoy invitando hoy a limpiar tu vida, a poner en orden y a restaurar el altar, lo primero me lo estoy aplicando para mí. La primera que recibe esta palabra soy yo. Porque ser pastor o pastora no significa que no seamos seres humanos y que de vez en cuando no nos descuidemos y nos distraigamos. Y hay que volver al altar. Hay que volver a detenernos para buscar al Señor y a poner en orden todas las cosas con Él primero, para que entonces su poder se manifieste en nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz del Eterno sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta que te lo tu hermana y amiga Pastora Nani. Ya yo les dije ahorita la programación, así que cualquier cosita, 939-881-6959 para servirles en todo tiempo. Acuérdese que si no conozco su número, me manda un mensaje antes por WhatsApp o por texto para yo saber qué es usted y el propósito de su llamada, porque yo estoy recibiendo muchas llamadas. Por todo lo del proceso de salud y porque yo tengo que identificar, porque también se presta para fraude. Así que, por favor, si me va a llamar, primero me tiene que enviar mensaje. Dios le bendiga, Dios le guarde. La paz del Eterno sea sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia por tercera vez. ¡Aleluya! Dios les bendiga.